Cuando esto ocurre, la bajada suele ser intensa y en ocasiones se produce un síndrome de abstinencia que dura varios días. En el consumo crónico, diariamente o casi diariamente, en dosis moderadas o altas a lo largo de todo el día o a unas horas determinadas, conforme transcurre el tiempo, se produce el fenómeno de tolerancia, lo que exige ir incrementando la dosis. En un momento determinado, la droga deja de producir efectos placenteros, o estos son muy escasos, por lo que se consume más para evitar el síndrome de abstinencia. Los principales efectos de la cocaína son euforia, labilidad emocional, grandiosidad, hiperalerta, agitación psicomotriz, insomnio, anorexia, hipersexualidad, tendencia a la violencia y deterioro de la capacidad de juicio. Como ocurre con otras drogas, el consumidor de cocaína suele serlo también de otras sustancias, con abuso o dependencia de las mismas, como alcohol, hipnóticos o ansiolíticos, con el objetivo, con frecuencia, de aliviar los efectos negativos de la intoxicación por cocaína. Algunos de los efectos producidos por la abstinencia de cocaína son depresión, irritabilidad, anedonia, falta de energía y aislamiento social. Igual que ocurre con el cannabis, puede haber disfunción sexual, ideación paranoide, alteraciones de la atención y problemas de memoria. Cuando se deja de consumir cocaína, se produce un intenso crash, síndrome de abstinencia, caracterizado por disforia, dolores gastrointestinales y otras sensaciones desagradables como craving, depresión, trastorno de los patrones del sueño, hipersomnolencia e hiperalgesia. Distintos estudios han encontrado relación entre trastornos afectivos y abuso de cocaína, lo que sugeriría un uso de la misma para controlar el estado de ánimo depresivo. Esto parece claro cuando después del síndrome de abstinencia no remite la depresión, que puede confundirse inicialmente con uno de los síntomas del síndrome de abstinencia de la cocaína. Este hecho se aduce con frecuencia como apoyo de la hipótesis de la automedicación, aunque no se ha confirmado. Los síntomas de abstinencia no dejan ninguna secuela fisiológica, aunque los síntomas como disforia, falta de energía y anedonia pueden durar de 1 a 10 semanas. Ello facilita la recaída ante el recuerdo de los efectos eufóricos que produce la cocaína. La cocaína produce un elevadísimo grado de dependencia psicológica y poca dependencia física, como ha demostrado la investigación con animales. Así, cuando se suspende bruscamente la administración de cocaína, no se producen trastornos fisiológicos tan graves como los observados con otras sustancias. Las drogas de síntesis son sustancias que, al igual que la cocaína, ejercen una acción estimulante sobre el sistema nervioso central. Sus principales efectos son la elevación del estado de ánimo, disminución de la sensación de fatiga y del apetito. Al finalizar los efectos estimulantes iniciales, surge la depresión y la fatiga. La supresión súbita del consumo provoca la aparición de signos contrarios a la intoxicación: agotamiento, sueño excesivo, apetito voraz y depresión. Algunas personas dependientes de las anfetaminas han comenzado el consumo de las mismas con finalidad de suprimir el apetito o controlar el peso. El consumo de anfetaminas en personas con abuso o dependencia de las mismas puede ser episódico o crónico y diario o casi a diario. En el primer caso hay un alto consumo episódico seguido por varios días sin consumir, por ejemplo, solo los fines de semana. Y en el segundo caso el consumo puede ser alto o bajo, pero se produce a diario o casi a diario. La persona deja de consumir cuando queda físicamente exhausta, no puede obtener más anfetaminas. El síndrome de abstinencia de las anfetaminas, cuando la dosis es alta, dura muchos días. Los consumidores de anfetaminas también suelen usar otras sustancias para evitar los efectos negativos de la intoxicación por anfetaminas, tales como el alcohol, los sedantes, los hipnóticos o los ansiolíticos. Algunos de los efectos conductuales más importantes que produce la abstinencia de las anfetaminas son depresión, irritabilidad, anedonia, falta de energía, aislamiento social y en algunos casos ideación paranoide, alteraciones de la atención y problemas de memoria. En ocasiones
Se pueden producir comportamientos agresivos durante los periodos de intoxicación. Otras drogas, como los enteógenos, yagé, etc., pueden verse en Becoña 2005, e información más amplia sobre las distintas drogas en Bobs, Casas y Gutiérrez 2011, Galanter y Klember 2008 y Chukit 2006, entre otros. Uso, abuso y dependencia de drogas. Por uso de una droga se entiende el consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas en el individuo o éste no las aprecia. Este tipo de consumo es el más habitual cuando se utiliza una droga de forma esporádica. El abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas derivadas del mismo. La dependencia surge con el uso excesivo de una sustancia que genera consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio periodo de tiempo. También puede ocurrir que se produzca un uso continuado, intermitente o un alto consumo solo los fines de semana. Por dependencia o síndrome de dependencia, según el CIE-10, OMS 1992, se entiende un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en el cual el consumo de una droga o de un tipo de ellas adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo, a menudo fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias psicoactivas ilegales o legales, aun cuando hayan sido prescritas por un médico. La recaída en el consumo de una sustancia después de un periodo de abstinencia lleva a la instauración más rápida de los síntomas de la dependencia en comparación con lo que sucede en individuos no dependientes. Según el CIE-10, el diagnóstico de dependencia de una droga solo debe hacerse si durante algún momento de los últimos 12 meses o de un modo continuo han estado presentes 3 o más de los siguientes rasgos. A. Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. B. Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia o alcohol, unas veces para controlar el comienzo del consumo y otras para poder terminarlo o para controlar la cantidad consumida. C. Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el consumo de la sustancia se reduce o cese. D. Tolerancia de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos que originariamente producían dosis más bajas. E. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a causa del consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus efectos. Y F. Persistencia en el consumo de sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales a nivel de la salud física, ejemplo, cirrosis hepática, salud mental como depresión, deterioro cognitivo, etc. Los criterios del CIE-10 sugieren la existencia de dependencia física, psicológica y social en una persona, pero no como elementos separados, sino como complementarios y entrelazados. Así tendríamos los factores físicos, tolerancia, neuroadaptación y abstinencia, los psicológicos, aprendizaje y características personales, y los sociales, grupo de afinidad, cultura de grupo y medio ambiente. Todas las clasificaciones de la CIE-10 de la OMS, como otros autores relevantes, han diferenciado siempre la dependencia física de la psíquica. Dentro de la dependencia física, los dos aspectos principales son la tolerancia y el síndrome de abstinencia. La CIE-10 define la dependencia física como el estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción por la administración de un antagonista específico. Estos trastornos, esto es, los síndromes de abstinencia, están constituidos por series específicas de síntomas y signos de carácter psíquico y físicos peculiares de cada tipo de droga. Por dependencia psíquica o psicológica se entiende la situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico
que exigen la administración regular o continua de la droga para producir placer o evitar el malestar. Otro concepto relevante es el de potencial adictivo de una droga, entendiendo por el mismo la tendencia que tiene una sustancia a producir dependencia en aquellos que la usan. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a las drogas legales, el tabaco tiene un alto poder adictivo, ya que el fumador no puede controlar su consumo ni fumar con moderación, excepto en raras excepciones. En cambio, la mayor parte de los consumidores de alcohol son bebedores sociales que pueden controlar sin problema su consumo y no beber nada durante días o semanas. Los criterios del DSM-4TR para la dependencia y el abuso de sustancias los hemos indicado en las tablas 1.1 y 1.2. En la tabla 1.3 se indican los trastornos inducidos por las distintas drogas, problemas que se presentan con frecuencia en los consumidores de las mismas. Trastornos mentales inducidos por sustancias, tabla 1.3. Delirio inducido por sustancias, demencia persistente inducida por sustancias, trastorno amnésico persistente inducido por sustancias, trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, trastorno sexual inducido por sustancias, trastorno de sueño inducido por sustancias, trastorno perceptivo persistente por alucinaciones, flashback.